Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien en casita. Y pues ya casi acabamos con esto, muchachos. Vamos a echarle ganas en nuestras últimas semanitas. Vamos a continuar con transformadas inversas. Ya definimos lo que es la transformada de Laplace en nuestros videos anteriores. Ya sacamos ejemplos de la transformada de Laplace con algunos, usamos la definición de transformada de Laplace como transformada integral. En algunos otros ejemplos ya usamos la tablita para calcular transformadas de funciones en específico. Entonces mencionamos que la transformada pues es como una caja negra, ¿no? La transformada de Laplace en específico, pero también dijimos que Fourier, por ejemplo, es como prima de la transformada de Laplace y va a tener propiedades muy parecidas. Entonces vas a tener una función f de t. Esta función vive en algún dominio, dominio t, en este caso, podría ser el tiempo. Entonces, esta función está definida en el tiempo, la metes a tu caja negra, que es tu transformada, que es la transformada que definimos en videos anteriores. Aquí la transforma mi caja negra y la convierte en una nueva función, que es la transformada de f de t, o bien la puedes expresar como f mayúscula de s. Cualquiera de las dos es correcta. Puedes usar esta expresión o la del lado derecho. Esta expresión ya no vive en el dominio del tiempo, bien vive en el dominio S. O sea, cambiamos de dominio. Un ejemplo bastante intuitivo de lo que sucede con esas transformadas, con las integrales en específico, es lo que pasa con, por ejemplo, la transformada de Fourier. En transformada de Fourier, si tú tienes una señal, digamos una f de t, representa una señal que tú escuchas de audio en el tiempo, su dominio es el tiempo, tienes tu señal de audio encapsulada como una función f de t, la metes a tu transformada de Fourier, sale una función, pero esta función está definida en la frecuencia, es decir, te da información de la función que tú metiste, pero ahora en términos de la frecuencia de la señal. Puedes analizar rangos de frecuencia en específico para hacer un análisis de lo que está sucediendo. Ese es un ejemplo sencillo de esto que es el cambio de dominio, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace es un poco distinta. La transformada de Laplace no te da la información de la frecuencia. Lo que te da la transformada de Laplace es la información sobre qué tanto se parece la función que tú metiste aquí a ciertas funciones exponenciales. Mide, de alguna manera, la semejanza entre tu función y funciones exponenciales. Esa sería una definición intuitiva de lo que está midiendo. ¿Ok? Pero bueno, ya vimos las propiedades de transformadas de Laplace, ya vimos que cumple, que es una transformación lineal, ese tema que vimos en álgebra lineal que tal vez no tenía mucho sentido en aquel entonces, transformaciones lineales, que eran transformaciones que separaban sumas y sacaban constantes. Y ya después nos damos cuenta que realmente pues eso de álgebra lineal se aplica en temas de matemáticas. Un ejemplo de transformación lineal es la derivada, la integral, en este caso la transformada de Laplace, la transformada de Fourier. Las transformadas integrales son transformaciones lineales. Entonces ya dijimos que la transformada de Laplace es una transformación lineal. Si tienes la transformada de una suma, eso es lo mismo que la suma de las transformadas. Eso es lo que vimos la clase del video anterior. Y también si tenemos la transformada de constante por función, eso es lo mismo que constante por la transformada de la función. ¿Okay? Entonces esto es el hecho de que la transformada de Laplace es una transformación lineal. ¿Okay? Entonces esto es lo que tenemos hasta el momento. Por supuesto que también tenemos la definición transformada de Laplace, que dijimos que es la transformada de la función f de t. Es la integral de 0 a infinito de a la menos st por la función f de t. Que ya dijimos que esto es un caso especial de un kernel en específico que escogemos en una transformación integral. ¿Qué es lo que sucede cuando haces tu Fourier, por ejemplo? Cambias el kernel, cambias la función que está pesando a tu función de entrada. Entonces esta es nuestra caja negra.
Esta cosa de aquí es la caja negra que tenemos nosotros. Metemos nuestra función a la caja negra, la metemos a la caja negra, la metemos a la caja negra, ¿no? Aquí la ponemos. Y lo que queda de hacer esa evaluación, pues es nuestra nueva función f mayúscula de s. Ok, entonces eso es lo que vimos la clase anterior. Nosotros estamos en el curso de ecuaciones diferenciales. ¿Para qué queremos transformar funciones? Pues para resolver ecuaciones diferenciales, para eso lo queremos. ¿Ok? Pero antes de poder ver esta herramienta tan poderosa para resolver ecuaciones diferenciales, pues tenemos que saber manipularla, porque estas manipulaciones son las que nos van a permitir resolver las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, como parte importante de esta manipulación va a ser el cálculo de lo que se llama la transformada inversa. Si tú agarras tu función f de t, la metes a tu caja negra y te sale como una función f mayúscula de esa, ahora podría ser que tú te quieras regresar del dominio S de regreso al dominio T, ¿no? Suponiendo que tienes a Fourier, que agarraste tu señal, la transformaste con Fourier y te quedaron elementos en frecuencia. Pero sabes que yo me quiero regresar otra vez a mi señal original, que está definida en el tiempo. Es lo mismo con Laplace. Si yo tengo una señal, la peso con las exponenciales y me queda algo que me está midiendo esa diferencia de exponenciales, ¿cómo le hago para regresarme para mi función original? Eso es lo que se llama la transformada inversa. Regresarme a mi dominio original con mi función original. Entonces, sería hacer algo así, ¿no? Me regreso. Tengo una caja negra que lo que hace es deshacer el cambio que yo hice, ¿no? Entonces esto de acá sería la transformada inversa. Ajá. Entonces eso es el primer tema que vamos a ver en la sección 7.2, que es 7.2.1. Ok, entonces la cosa es deshacer el cambio que hizo mi transformada integral. Me regreso al original. Ok, esto es lo que nos va a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales más adelante. Pero por el momento tenemos que saber cómo deshacemos ese cambio. Ok. Entonces, la transformada inversa se puede definir con una transformada integral similar a esta que tenemos aquí, solo que cambiándole el signo en vez de menos, aquí se le pone un más. Y se cambia un poco los subíndices, ¿no? Se puede definir la transformada inversa de manera formal utilizando una definición como transformada integral. Pero, bueno, en el libro es un poquito más práctico porque simplemente se define la transformada inversa como la inversa de la transformada, ¿no? Como cuando sacábamos funciones, definimos la inversa de una función. Claro que necesitábamos ciertas condiciones. Necesitábamos que la función fuera 1 a 1 en específico. Y si no era 1 a 1, le restringíamos el dominio y luego sacábamos la inversa. En este caso, estamos asumiendo que esa transformación es el equivalente a que sea 1 a 1 para que la inversa esté bien definida. ¿Ok? Entonces, si tenemos que la transformada de f de t es igual a f mayúscula de s, la transformada inversa sería, pues, regresarnos, ¿no? Que le metamos f de s y que obtengamos f de t. ¿Ok? Entonces, ¿cómo expresamos eso? Pues eso sería equivalente a que yo saque la transformada, pero le pongo a la menos 1 para expresar que es la inversa. Saco la transformada inversa de la función f de s y me queda f de t, ¿no? Eso es el equivalente a lo que hacíamos en función inversa. Entonces, este menos 1, ojo, ese quiere decir inversa. Acuérdate que ese menos 1 no quiere decir 1 entre la transformada, ¿no? Es inversa. Esto es un horror, ¿no? Eso no es. Eso no es lo que queremos decir. Queremos decir transformada inversa, ¿ok? Entonces, así podemos definir la transformada inversa. Así se puede definir. Que este es, digamos, el atajo, porque realmente se puede definir, como te digo, por medio de una transformada integral, similar a lo que se hizo acá arriba. Nada más se acomodan las dependencias de manera adecuada. Y se cambia aquí el kernel, la función que multiplica la función,
f de t, que en este caso sería f de s, se cambia aquí como positivo. Pero bueno, de manera práctica, asumiendo que nuestra transformación es 1 a 1, definimos la transformada inversa como si definiéramos la inversa de una función. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. De toda la información que ya tenemos establecida anteriormente, pues podemos obtener la transformada inversa de la transformada de la función que nosotros teníamos. Por ejemplo, teníamos la transformada de... Vimos que la transformada de 1 es 1 en S, ¿no? Entonces, la transformada inversa pues transformada inversa ¿de qué? De lo que está a la derecha, o sea, de 1 en S. ¿Cuánto va a ser esto? La transformada inversa de lo que está a la derecha de 1 en S, ¿qué va a ser? Pues lo que está dentro de la transformada, 1. La transformada inversa de lo de afuera va a ser lo que está dentro. ¿Okay? Tomamos como base nuestra tabla de transformadas. Para sacar la inversa de lo que está afuera, pues vemos lo que está dentro de la transformada. ¿Okay? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, tenemos la transformada de t es 1 en s cuadrada. Pues entonces la transformada de lo que está afuera, que es 1 en s cuadrada, va a ser lo que está dentro, que esté. Lo que está afuera, ahora está dentro. Lo que está afuera, ahora está dentro de la transformada inversa. Y lo que está dentro de la transformada, pues ahora está fuera de la transformada inversa. ¿Okay? Se intercambian. Entonces, ¿cuál otro teníamos? Por ejemplo, teníamos la transformada de ¿cuál era? De seno de k por t, ¿no? Donde k era una constante. Seno de k por t es k entre s cuadrado más k cuadrado. Entonces la transformada inversa de k entre s cuadrada más k cuadrada, pues va a ser seno de k por t. Aquí, ojo, k es un número, ¿no? Es un número, puede ser cualquier número. Entonces, en específico podría ser que yo tenga la transformada de seno de 4t, pues esto es lo mismo que k vale 4, 4 entre s cuadrada más 4 por 4, 16. Entonces la transformada inversa de 4 entre s cuadrado más 16 es igual a seno de 4t. Ok. Pues entonces está relativamente fácil. Si yo sé sacar las transformadas, pues debería ser relativamente directo sacar las inversas. Lo de afuera de mi tablita lo pongo adentro, lo de adentro de mi tablita lo pongo afuera. ¿Ok? Entonces yo veo, aquí ya tenía acomodadas mis tablas. Esta es la tablita que usamos en las transformadas de Laplace. Transformada de 1 es 1 en s, transformada de t a la n es n factorial entre s a la n más 1, transformada de a la por t es 1 entre s menos a, etc., ¿no? Nota que aquí no vienen las restricciones que nosotros sacamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos restricción que s es mayor que 0, aquí tendríamos restricción que s es mayor que a, y así, ¿no? Tenemos un par de restricciones en el dominio. No vienen aquí explícitamente, pero tú debes de saber que sí las hay, ¿no? Sí hay restricciones en los dominios, aunque en la práctica ya no las menciones, pero sí hay restricciones. No, para todos los valores de S no es válido esta tabla de transformación, ¿no? Entonces, para la transformada inversa, pues lo que sea que está afuera lo ponemos adentro y lo que sea que está adentro lo ponemos afuera. Y con eso ya tenemos transformadas inversas de estas 7 funciones, ¿no? Transformada inversa de 1 en s menos a es la exponencial, etcétera, ¿no? Transformada inversa de s entre s cuadrada más k cuadrada es el coseno de k por t, etcétera, ¿ok? Entonces, pues vas a decir, qué fácil, pues ya nada más veo la tablita y la utilizo al revés, ¿no? Sí, prácticamente sí.
Lo único que vas a tener que ser cuidadoso es que algunas veces la información para sacar la transformada no va a venir, transformada inversa, no va a venir exactamente como tú tienes en tu nueva tablita de transformadas inversas. Si vas a sacar transformadas de una función, te fijas en esta tablita de aquí. Si vas a sacar transformadas inversas de una función, te fijas en esta tablita de acá. Para transformar la función es directito. Para transformar o la transformada inversa de la función es muy posible que tengas que hacer algebrita, manipulación algebraica, para que las funciones tengan la forma que viene en la tablita. Si no tiene esta forma que viene en la tablita, no puedes calcular la transformada inversa, porque la transformada inversa es válida solo para estas funcioncitas que están así de esta manera. ¿Ok? Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que podría ser que no venga en la forma de la tablita. Entonces vamos a decir ejemplos para calcular. Le voy a poner transformada inversa. Eso quiere decir transformada inversa, ¿no? La transformada inversa. Y queda implícito que estamos hablando de Laplace. Porque estamos nada más utilizando esa transformada inversa. Sin embargo, para Fourier o para las transformadas integrales, pues sería algo similar. Digo que son como primitos. Ok, entonces, supongamos que yo tengo, en mi ejemplo, A le vamos a llamar. Yo sé que la transformada de seno de t es como si tuviera k igual a 1 en mi tablita, es 1 entre s cuadrada más 1 al cuadrado, ¿no? Que es 1 entre s cuadrado más 1. Esa es la transformada de seno de k por t, que es esta de aquí, ¿no? Bueno, seno de t en específico. K vale 1, aquí es 1 s cuadrada más 1 al cuadrado. Ok, entonces si a mí me piden calcular, vamos a ponerle así, yo sé que si a mí me piden que calcule la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 1, pues me fijo en mi tablita de transformadas inversas y esta ya la tengo en la forma que yo necesito. Transformada inversa, k vale 1, aquí está, perdón, k vale 1 entre s cuadrada más 1 al cuadrado. Tengo exactamente esta forma con el valor de k igual a 1. La transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1 al cuadrado es seno de 1 por t, o sea, seno de t. Seno de t. Ok. Directito de la tablita ya sé sacar la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1. Ok. Pero por otro lado, yo sé que la transformada de seno de 2t, si k vale 2, es 2 entre s cuadrada más 2 al cuadrado, lo que es lo mismo que 2 entre s cuadrada más 4. ¿Ok? Ahí está. Pero ¿qué tal que a mí me piden calcular la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más k? ¿Qué tal si a mí me piden calcular eso? En el anterior me pidieron calcular, calcule 1, transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1, pero ahora me piden calcular la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 4. Ok, esa es la que me piden calcular a mí. Me voy a mi tablita, veo que esta es la que más se parece, es un s cuadrada más algo al cuadrado, esta es la que más se parece. Bueno, aquí en estas dos tengo s cuadrado más algo al cuadrado, pero aquí tendría una s, cosa que no tengo aquí, tengo una constante. Entonces, esta es la tablita que más se parece. Sin embargo, esta tablita yo no la tengo exactamente como la necesito, porque como la necesito que aquí sea k entre s cuadrado más cuadrado, y aquí tengo 1 entre s cuadrado más 4.
En este caso, K vale 2. K vale 2, ¿no? S cuadrada más 2 al cuadrado. Yo necesito tener aquí un 2, pero no tengo aquí un 2, yo tengo aquí un 1. ¿Ok? Entonces, tengo un problema. ¿Sí? Tengo un problema. El problema es que me falta aquí un 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Pues tengo que hacer manipulación algebraica para hacer aparecer un 2 aquí y poder utilizar esta fórmula que tengo aquí, porque necesito un 2 entre S cuadrado más 4. Ok, para poder hacer esa manipulación voy a tener que necesitar las propiedades de la transformada inversa. Entonces aquí le voy a poner, para poder calcular esta transformada inversa, necesito usar o debo usar en específico sus propiedades de linealidad. Es decir, la transformada inversa también es una transformación lineal, así como lo es la transformada de Laplace. La transformada inversa de una suma es la transformada inversa, la suma de las transformadas inversas. Y la transformada inversa de una constante por una función es la constante por la transformada inversa de la función. Saca constantes, divide sumas. Entonces, la transformada inversa también es una transformación, lineal. ¿Ok? Entonces, usando el hecho de que la transformada inversa es una transformación lineal, pues entonces ya tiene un poquito más de sentido. Yo necesito que tenga aquí un 2, no tiene un 2. Pues entonces, ¿qué hago? Pues hago aparecer un 2 multiplicando y dividiendo por un 2, que sería un 1 especial, ¿no? Y como es una transformación lineal, pues puedo sacar el 2 que me sobra, ya que puedo sacar constantes afuera de la transformación. Y si saco la constante, pues ya dejo adentro lo que yo necesito para calcular la transformada inversa. Entonces, este es negro, este es rojo, perdón. La transformada inversa de 1 entre S cuadrada más 4, como yo necesito un 2 en el numerador, multiplico por 2 y divido entre 2, que sería multiplicar por un 1 especial, ¿no? Que está dado como 2 entre 2. Y tomando en cuenta que es una transformación lineal, pues un medio que me sobra, lo saco. Un medio transformada inversa de 2 entre S cuadrada más 4. Y si me fijo ahora, este de aquí ya tiene exactamente la forma que yo necesito de mi transformada inversa. K entre S cuadrada más K cuadrada. 2 entre S cuadrada más 2 al cuadrado. Y la transformada inversa de eso es seno de 2t. ¿Ok? Entonces esto sería un medio seno de 2t. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a hacer con transformadas inversas. Muchas veces voy a tener que hacer manipulación algebraica para llevar exactamente a la forma que yo tengo en mi tablita y con esto poder calcular la transformada inversa. ¿Okay? Vamos a hacer unos ejemplitos más. Estos vienen del libro, ¿no? De la sección 7.2. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí más ejemplos. Estos vienen de la sección donde vamos a asignar la tarea. Por ejemplo,
el 4. Te dice, bueno, antes de eso vamos a volver a poner aquí la tablita para tenerla a la mano, ¿no? Para no estar regresándonos. Vamos a poner aquí la tablita otra vez, solo para tenerla a la mano. Entonces en el ejemplo 4 tenemos que calcular la transformada inversa de inversa de 2 sobre S menos 1 entre S cúbica al cuadrado. Caray. Transformada inversa de 2. Tengo que hacer más bonita mi letra, discúlpenme, muchachos. Transformada inversa de 2 sobre S menos 1 entre S cúbica, todo eso al cuadrado. Ah, caray. Me fijo en mi tablita de transformadas inversas y veo que no hay ninguna cosa que se parezca a esa que yo tengo aquí, porque tengo algo elevado al cuadrado. No hay nada que se parezca a lo que tengo. No hay ninguna de ellas que se parezca. Ok, como no hay ninguna de ellas, pues voy a tener que expandir esto para ver si así hay alguna forma de recuperar lo que yo tengo en mi tablita. Entonces, pues se eleva al cuadrado. 2 sobre S menos 1 entre S cúbica, todo eso al cuadrado sería 4 entre S cuadrada menos, elevando al cuadrado, sería doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4 sobre S a la cuarta, más 1 sobre S a la 6. 1 sobre S cúbica al cuadrado. Y así yo veo que ya a lo mejor se parece un poquito más. ¿A qué se parece un poquito más? A esta. Es algo entre S a cierta potencia. Ah, pues sí, ¿no? Ya se parece un poquito más. Pero bueno, así como está, no nos basta, ¿no? Tenemos que separarlo usando el hecho de que la transformada es una transformación lineal. Separamos como la transformada, vamos a poner aquí, igual a transformada inversa de cada una de las sumas, menos transformada inversa de 4 sobre S a la cuarta, más transformada inversa de 1 sobre S a la 6. ¿Ok? Luego nos fijamos en la tablita que tenemos. Ajá. En la tablita que tenemos, lo que más se parece pues es esta de acá. Es S elevado a cierta potencia a la n más 1. Miramos el primer término. Aquí tenemos S a la 2. Si tenemos S a la 2, eso quiere decir que n vale 1. Si n vale 1, arriba tendríamos 1 factorial. Entonces este 4 nos sobra de la fórmula que nosotros queremos. Entonces lo sacamos. 4 por transformada inversa de 1 entre S. Y ese, si quieres, lo reescribes como 1 más 1 para que te quede más claro. Ajá. Luego, vemos el siguiente término. Aquí tenemos 4. S a la cuarta. S a la cuarta, si vemos a la fórmula original, necesitamos S a la n más 1. Si n más 1 vale 4, eso quiere decir que n vale 3. N vale 3. Si n vale 3, arriba necesitamos tener un 3 factorial. Aquí tenemos un 4. Ese 4 no tiene nada que ver con el 3 factorial. Entonces ese 4 lo sacamos de la ecuación 4. Tres más 1 más. Y pues aquí no hay mucho que hacer. Simplemente esto lo podemos escribir como S a la 5 más 1. Ok, entonces regresándonos a nuestra formulita de acá, ya escribimos más o menos las denominadores en la forma
a la n más 1, aquí n vale 1, n vale 3, n vale 5. Para que la fórmula sea válida, arriba necesitamos tener un n factorial, arriba necesitamos tener un 1 factorial, un 3 factorial y un 5 factorial. Entonces, hacemos una manipulación algebraica para obtener esos valores especiales que necesitamos. Aquí sería transformada inversa de, aquí es 1 factorial entre 1 factorial, pero bueno, 1 factorial es lo mismo que 1, entonces de hecho este término ya está listísimo para transformarse, ¿no? Aquí necesitamos un 3 factorial arriba, entonces es como si tuvieras un 3 factorial arriba y un 1 sobre 3 factorial abajo, s a la 3 más 1, y aquí necesitamos un 5 factorial arriba y abajo un 1 entre 5 factorial. Ajá. Luego sacamos los términos que nos sobran y transformamos lo que se pueda transformar. Este primer término ya lo podemos transformar, ¿no? Tenemos 1 factorial entre s a la 1 más 1, 1 factorial entre s a la 1 más 1, su transformada sería t a la 1. Transformada inversa. T a la 1. Ajá. Aquí sacamos este 3 factorial afuera de la ecuación. Sería 4 sobre 3 factorial. Transformada inversa de 3 factorial sobre s a la 3 más 1. Y acá sería más 1 sobre 5 factorial. Transformada inversa de 5 factorial entre s a la 5 más 1. ¿Ok? Ajá. Luego, simplificamos 4 t a la 1 menos 4 entre 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2, entonces sería 4 entre 2, 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Acuérdate que 3 factorial es 1 por 2 por 3, ¿no? Es 6. Entonces 4 sextos es 2 tercios. Transformada inversa de... perdón, este ya lo transformó. Lo vamos a transformar. Esta de aquí es 3 factorial entre s a la 3 más 1. 3 factorial entre s a la 3 más 1. N vale 3. Entonces aquí tendríamos un t al cubo. Más. Aquí tenemos 5 factorial entre s a la 5 más 1. N vale 5. T a la 5. Y ya, esa sería la transformada inversa. Entonces va a ser manipulación algebraica. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Ok, perdón muchachos, es que sí los extraño porque no sé si me siguen o no me siguen. Ok. Vamos a ver 16. Transformada inversa de s más 1 entre s cuadrada más 2. Ok. Transformada inversa de s más 1 entre s cuadrada más 2. Ok. Veo a mi tablita de allá arriba y veo que tengo algo parecido al denominador de seno y de coseno, ¿no? Ajá. Y de hecho, en uno de los términos tengo s, que es lo que pasa con coseno, y en otro de los términos tengo un número, que es lo que pasa con seno. Entonces yo esperaría tener tanto un seno como un coseno. Voy a tener que reacomodarlos. Voy a utilizar el hecho de que es una transformación lineal para separarlo. Transformada de s entre s cuadrada más 2, transformada inversa, más transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 2. ¿Ok? Entonces, si me fijo en mi tablita, esta de aquí ya tiene la forma de coseno. S entre s cuadrada más k cuadrada. K cuadrada vale 2. Como k cuadrada vale 2, eso quiere decir que k vale raíz de 2, ¿no? Entonces, este primer término ya está en la forma de coseno. En específico sería un coseno de raíz de 2 por t. Este de acá parece casi un seno, pero le falta aquí un k, que dijimos que es raíz de 2. Entonces aquí habría que
multiplicar por raíz de 2 y dividir por raíz de 2. ¿Okay? Entonces, el primero lo transformamos directamente, sería coseno de raíz de 2t. El segundo ya casi lo transformamos. Primero multiplicamos por raíz de 2, dividimos entre raíz de 2. Es un 1 especial. Coseno de raíz de 2t. Sacamos el 1 sobre raíz de 2. Y ahora sí, nos queda la forma de la tablita. K entre s cuadrado más k cuadrado. K vale raíz de 2. K cuadrado sería 2. De seno de k por t. Esta de acá. Entonces, seno de raíz de 2t. Perfecto. Muy bien, muchachos. Lo estamos haciendo muy bien. Ok. ¿Qué puede salir mal? Bueno, creo que en este punto de nuestra vida ya sabemos qué cosas pueden salir mal, ¿no? Después de estar encerraditos y así con una pandemia, ya sabemos que puede salir mal. Pero bueno, en cosas más positivas que pueden salir mal, entre las cosas, todo el conjunto de cosas que pueden salir mal, hay cosas más positivas, ¿no? Como, por ejemplo, el problema 20. Vamos a hacer el problema 20, que sería el último que vamos a hacer para que ustedes ya hagan su tarea. El problema 20 dice, calcule la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más s menos 20. Ah, caray. No, pues ya valió queso de nuevo porque no tenemos ni idea. ¿Eso de dónde sale? De nuevo voy a poner aquí la tablita. Aquí está la tablita. Vemos a nuestra pregunta y vemos que no se parece en nada a los términos que tenemos. Aquí tenemos suma de cuadrados o diferencia de cuadrados, pero esto no es una suma de cuadrados ni diferencia de cuadrados. Por lo menos no está escrita de tal forma. Entonces, pues tenemos que hacer más algebrita, ¿no? Bueno, lo primero que podríamos hacer es, bueno, vamos a ver si podemos factorizar o completar cuadrados o no sé. Vamos a ver qué se puede hacer algebraicamente con esta de acá. S cuadrada más S menos 20. Entonces, S cuadrada más S menos 20. Esa cosa, ¿acaso la podemos factorizar? Pensemos, 5 por 4, 20. Sí, ¿no? La factorizamos con un S. Híjole. Lo peor que te puede pasar en un problema de transformadas de Laplace es que parezcan 5. Porque la S y el 5 luego cambian de... La S se transforma en 5 o el 5 se transforma en S. Bueno, S más 5 por S menos 4. Según yo, esto se simplifica como un producto de S más 5 por S menos 4. Sería así, S cuadrada más 5S menos 4 es más S menos 20. Correcto. Bueno, eso se puede simplificar de esa manera. Entonces tendríamos la transformada inversa de 1 entre S más 5 por S menos 4. Eso todavía no se parece en nada a lo que yo tengo aquí. Rayos. Ah, pero bueno, no es tan malo. Yo tengo aquí una función racional, cociente de polinomios. Y en cálculo diferencial yo aprendí a simplificar ese cociente de polinomios. Si me fijo, esto se parece un poquito a una exponencial, ¿no? Pero está multiplicado por otro término, entonces no es exactamente esta fórmula. Pero bueno, yo tengo en mis herramientas de sobrevivencia matemática algo que se llama fracciones parciales. Sí, ese tema que tanto te gusta. Y fracciones parciales nos da una manera de reacomodar este
esta función racional en términos de sus factores lineales, que sería a entre s más 5 más b entre s menos 4. Ah, pues eso sería muy conveniente porque entonces transformaría este producto en sumas de cosas que tienen esta forma y esto ya lo podría transformar. Entonces no es tan malo, ¿no? Entonces hacemos fracciones parciales, sería 1 igual a por s menos 4 más b por s más 5. Ay, caray, multiplicamos. Bueno, no multiplicamos, ¿no? Más bien usamos el truquito de resolución de fracciones parciales cuando tienes factores lineales sin repetición. Y el truquito te dice que lo que tienes que hacer es sustituir las raíces de tus factores lineales. Si no sabes de qué truquito estoy hablando, pues tú resuélvelo de manera... ¿Qué es eso? Uy, no, se quedó ahí una rayita. Pero bueno, no importa. Resuélvelo de manera tradicional si no conoces este truquito. Si no, este truquito lo que te dice es que evalúes las raíces de tus factores lineales en el lado izquierdo y en el lado derecho de la ecuación. En el lado izquierdo, como no hay ninguna s, simplemente quedaría 1. Y en el lado derecho de la ecuación, al evaluar, aquí sería 4 menos 4, todo esto sería 0 y b por 4 más 5. Entonces aquí nos quedaría que 1 es igual a 9b, entonces b vale 1/9. Luego evaluamos el otro factor lineal que es igual a menos 5, perdón. Es igual a menos 5. Evaluamos lado izquierdo es 1. Evaluamos lado derecho sería menos 5 menos 4 más b por menos 5 más 5. Esto se hace 0. Y nos quedaría 1 igual a menos 9a. Entonces a vale menos 1/9. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que 1 entre s más 5 por s menos 4 igual a menos 1/9 de 1 entre s más 5 más 1/9 de 1 entre s menos 4. Ahí está. Entonces, pues ya podemos calcular ahora sí nuestra transformada inversa porque tenemos dos cosas que tienen la forma exponencial. ¿Ok? Entonces, la transformada inversa de 1 entre s más 5 por s menos 4 va a ser igual a la transformada inversa de la descomposición en fracciones parciales de esa función racional. Menos 1/9, 1 entre s más 5, más 1/9, 1 entre s menos 4. Usamos el hecho de que la transformada inversa es una transformación lineal, sacamos las constantes y separamos la suma. Bueno, ya me fui directito a sacar las constantes. Déjame lo hago por pasitos. Transformada inversa de menos 1/9, 1 entre s más 5, más transformada inversa de 1/9, 1 entre s menos 4. Sacamos las constantes, menos 1/9, transformada inversa de 1 entre s más 5, más 1/9, transformada inversa de 1 entre s menos 4. ¿Ok? Y ahora sí, vemos que tenemos la forma de exactamente cosas exponenciales. 1 entre s menos a, la transforma inversa de eso es e a la a por t. Entonces aquí es como si tuviéramos menos 5, entonces a vale menos 5 y aquí a vale 4. Entonces esto es menos 1/9, e a la menos 5t más 1/9, e a la 4t. ¿Ok? Entonces, es posible que tengas que hacer ese tipo de manipulaciones. Por el momento,
solo vas a poder hacer cosas con fracciones parciales. En la siguiente sección, en 7.3, vamos a tener los teoremas de traslación y ahí va a ser posible que no solo hagas fracciones parciales, sino que también puedas hacer completar cuadrados para sacar la transformada inversa. Por el momento solo vamos a poder hacer este tipo de manipulaciones: factorizar en factores lineales o cuadráticos irreducibles, en el caso que sí lo sea necesario, para llevar nuestra transformada en términos de lo que hay en las tablitas, ¿ok? Ya en 7.3 vamos a ver otros truquitos que va a ser completar cuadrados, ¿ok? Pero bueno, con esto yo creo que ya tienen para la parte de transformada inversa, ¿ok? Bueno, continuamos pronto.